las cooperativas hacemos bienestar, producimos futuro. El Movimiento Cooperativo presenta su programa Ruta Cooperativa. En cooperativa se logra más. Bienvenidos a su programa Ruta Cooperativa. En el movimiento cooperativo hay muchas personas que han destacado por su trabajo y por su dedicación. Uno de ellos es don Rodolfo Navas Alvarado, quien es presidente del Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa, quien se dedica a dar capacitación a todos los cooperativistas del país. Bienvenido, don Rodolfo. Muchas gracias, muy gentil por invitarnos. Don Rodolfo, un poco para aprovechar toda su trayectoria en el movimiento cooperativo, ¿usted podría contarnos cuál es la diferencia que hay entre el movimiento cooperativo actual al movimiento cooperativo incipiente, el que había hace unos años? Bueno, nuestro movimiento, como movimiento, nace en los años 40, mitades del siglo pasado. En realidad tenemos un origen común con muchas otras grandes iniciativas de la Costa Rica que hoy conocemos, porque fue en aquellos años 40 donde se dio la Universidad de Costa Rica, se inicia la reforma social en Costa Rica, y parte de esa reforma y de ese proceso de la Universidad de Costa Rica, de la reforma social, también da origen al movimiento cooperativo. El año entrante se cumplen 70 años de Copa Victoria, que se fundó en el 43, y es fundada por el Centro de Estudios de los Problemas Nacionales, el mismo grupo que comandaba Rodrigo Facio aquí en la Universidad Incipiente, estudiantes de los universitarios, que promovía a través del Centro de Estudios de los Problemas Nacionales el análisis de la situación costarricense, de lo que debía hacerse para cambiar la sociedad costarricense de aquel entonces, buscando equidad, buscando balancear el poder que en aquel entonces estaba concentrado en una oligarquía cafetalera, básicamente, y un proletariado opiones que constituían la mayoría de la población costarricense. Bueno, ahí es donde nace el movimiento cooperativo como tal. Se dieron cooperativas antes, pero en todo caso, el movimiento como tal de fomentar el cooperativismo nace con Rodrigo Facio en los años 40 y con el grupo que él dirigía en el Centro de Estudios Problemas Nacionales. Bueno, de ese cooperativismo a lo que tenemos hoy hay un cambio abismal. El cooperativismo exitoso al inicio fue en el área agroindustrial, por razones obvias, era un país cafetalero, cañero. Teníamos entonces que incursionar en esa área de la economía, o esas actividades económicas. Hoy día el cooperativismo es un cooperativismo muy centrado en servicios financieros, seguros, y cuando es la distribución de los 800,000 cooperativistas, estamos hablando de que 600 y algo mil de cooperativistas son básicamente en el área de ahorro y crédito, mientras que en el área agroindustrial podremos estar hablando de unas 50,000 personas. Esas son diferencias en cuanto a número de personas y también en cuanto a actividades económicas, pero en todo caso, tal vez lo sustantivo sería decir que hoy día el movimiento cooperativo es un movimiento que incide muy fuertemente en la economía. Manejamos el 10% del ahorro y del crédito nacional a través de ahorro y crédito. Cuando se suma el Banco Popular, que es interesante, llegamos a tener el 20% de todo el sistema financiero costarricense, lo cual significa que somos un mecanismo de democratización y de acceso al crédito a la familia costarricense impresionantemente importante. En proporción, es uno de los países en América que tiene mayor proporción de cooperativismo en servicios financieros, y en áreas específicas de la economía tenemos una concentración de labor cooperativa o de acción cooperativa fundamental. En el caso de la leche, 90%, todo el proceso industrial costarricense de leche o los lácteos proviene del movimiento cooperativo. Lo mismo que en café. Hoy día, café, por ejemplo, salvo casi el 35-40% de la producción nacional la maneja el movimiento cooperativo. Hay un 60% que lo manejan básicamente transnacionales, ya han desaparecido las familias cafetaleras costarricenses. Entonces es un fenómeno interesante señalar que el cooperativismo está presente en número de gente, 800,000 personas, está presente en actividad económica financiera, está presente en actividad económica agroindustrial, y hemos incursionado en nuevas actividades económicas. Y de toda esta actividad, don Rodolfo, ¿cuánto trabajo le ha costado al movimiento cooperativo llegar hasta aquí, llegar hasta este punto en el que estamos? Bueno, ha sido un proceso largo que habría que situar su arranque como movimiento en esos años 40.
cuando el Centro de Estudios Problemas Nacionales convence al gobierno del doctor Calderón Guardia de, en lugar de dejar para el Estado la hacienda Nihaus en Grecia, Victoria hoy en día, la transforman en una cooperativa. A partir de ahí se da un proceso que es interesante. Ha habido siempre una comunidad entre las fuerzas progresistas de la sociedad costarricense, llámese socialcristianismo, socialdemócratas, etcétera. Estas fuerzas siempre han apoyado el movimiento cooperativo por medio de leyes. Por eso es que se da la reforma constitucional que incorpora al cooperativismo como un movimiento que debe ser fomentado por el Estado, se incorpora en el Código de Trabajo, se da en la legislación, se abre el Departamento de Cooperativas en el Banco Nacional y posteriormente se crea el Infocop. Con todas esas instituciones y recursos que se van generando y orientándose al movimiento cooperativo, pues no hay duda que hay un gran esfuerzo que se hizo por mucha gente, que nacen esos pioneros costarricenses, pero que luego a lo largo y ancho del país se va reproduciendo, y hoy día es un movimiento que está presente en todo el territorio nacional y en prácticamente todas las actividades económicas. Pero hay algo interesante, también se ha incorporado o ha ido evolucionando en nuevas áreas de la economía y de servicios que antes ni se pensaban, ¿verdad? El tema de salud es un tema importantísimo. Las cooperativas de salud ya atienden cientos de miles de costarricenses, cosa que hace unos años no sucedía. Don Rodolfo, un poco la trayectoria del movimiento cooperativo, y dentro de esa trayectoria entra el Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa, que es el que se encarga de capacitar las cooperativas, y un poco inclinándonos en la línea de la educación. ¿Cómo es que trabaja el Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa, el que usted representa? Permítame primero señalar que, dichosamente, hoy en día una de las diferencias importantes que tenemos es que el Consejo Nacional de Cooperativas, que es el que representa políticamente el movimiento cooperativo, el Infocop, que es el ente estatal que fomenta el cooperativismo, y el Cenecop, que es el Centro de Estudios para el movimiento cooperativo, los tres hemos logrado una muy buena articulación y cada uno cumple sus funciones. En el caso de Cenecop, nuestra tarea es llevar conocimiento, llevar instrucción y participar activamente con los cientos o miles de cooperativistas en el proceso educativo. Eso no es nada simple, ¿verdad? Porque tenemos 800.000 asociados a las cooperativas. Hoy día el Cenecop solo trata de cumplir de diversas maneras, en la forma presencial, por la vía virtual, usando medios de comunicación masivos, y creo que lo estamos haciendo con éxito. El último corte es que llegamos, en adultos estamos llegando a 15.000 adultos por año, y en materia de niños y jóvenes a 35.000, lo cual es interesante e importante. Eso no lo hacíamos hace 5 o 6 años. Hace 6 años estábamos impactando sobre 4.000 personas por año. Hoy estamos casi sobre las 50.000. Pero claro, con un uso masivo de la tecnología. Por ejemplo, el e-learning lo estamos usando fuertemente, estamos usando los CDs interactivos para llegarle a los niños en las escuelas. El programa LaboraCop que desarrollamos con Fundación Omar Dengo le llega a la juventud ahora con CDs y en computadoras. Esperamos que en el año 2013 llegue por internet, y tenemos una plataforma que llamamos Plataforma Educop que llega y le permite a las y los cooperativistas costarricenses y del exterior educarse o capacitarse, más bien capacitarse en temas tan puntuales como contabilidad, legislación cooperativa, principios cooperativos, etcétera. Todo en línea, es decir, ellos simplemente digitan y entran ahí. De manera que es la forma en que el Cenecop llega hoy día a la gente. Pero estamos cumpliendo una labor, estamos, no digamos que satisfechos porque falta mucho por hacer, nos falta la mitad del vaso que llenar, pero hemos logrado llenar la mitad del otro vaso. Algo interesante a señalar es que hay que dejar claro que en Costa Rica existe esa diferencia y esa labor educativa tan fuerte del Cenecop, porque en su momento los legisladores previeron darle independencia económica al Cenecop, y las cooperativas son las que pagan la labor del Cenecop. Abordaremos claro, todos los temas de Cenecop a más profundidad. En este momento vamos a una pausa y continuaremos con más de Cenecop. Más y más familias logran un sueño, más ideas son reales.
cooperativa se logra más. Las cooperativas hacemos bienestar, producimos futuro. Continuamos con más de Ruta Cooperativa. En este caso nos encontramos con don Rodolfo Navas, presidente del Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa, CENECOP. Continuando un poco con lo que nos venía comentando don Rodolfo de la capacitación para los cooperativistas, ¿qué tipo de capacitación se le da a los cooperativistas? Bueno, en realidad es un abanico de opciones que hoy día tiene el CENECOP y que ha costado un gran esfuerzo llegar a esto, pero para ponerlo, digamos, en pasos o en etapas y áreas de trabajo, digamos, tenemos un área de trabajo con juventud y niñez que es fundamental, pensando en las nuevas generaciones. Eso se trabaja a nivel de escuelas y colegios de Costa Rica. Y también tenemos programas básicamente orientados a los consejos de administración y dirigencia cooperativa, presenciales y también por internet o e-learning que llamamos. Y hemos logrado además trabajar en temas de educación formal, cosa que eso no lo hacíamos antes, eso es del último año o 2 años. Y en este momento estamos brindando bachillerato a los funcionarios y a los dirigentes cooperativos que no tenían acceso al bachillerato universitario a través de la Universidad Fundepos, que es del movimiento cooperativo. Y estamos evolucionando también a programas de maestría en administración de empresas para la dirigencia cooperativa. Por otra parte, tenemos convenios fuertemente organizados y que trabajan muy de cerca con la Universidad de Costa Rica, el programa de maestría en Administración de Empresas Cooperativas, que es con UCR, y tenemos otros programas con Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico, pero fundamentalmente trabajamos con Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional y ahora con Fundepos, porque es una universidad que es del movimiento cooperativo. Entonces tenemos un abanico de opciones que es bastante amplio. Han abarcado pues todos los sectores de población, abarcan desde jóvenes hasta la dirigencia del movimiento cooperativo. Claro, y también abarcamos a los asociados de base del movimiento cooperativo, porque, a ver, siendo es un movimiento democrático donde el relevo en las cooperativas se da constantemente, de cada 2 años una cooperativa tiene elecciones, entran nuevos miembros a sus consejos de administración, ha habido una acción afirmativa de participación de la mujer y eso ha venido increciendo, es decir, cada día participan más las mujeres en los cuerpos de dirección del movimiento cooperativo. Pero eso no significa que esa gente hay que irla preparando. Y para eso existen programas en línea, unos y otros presenciales, que se ejecutan constantemente. ¿Y qué es lo que hace ese número un tanto abultado de usuarios del CENECOP, que llega a más o menos 50,000 personas por año? Nos hablaba hace un momento, don Rodolfo, de los centros de capacitación del CENECOP. ¿Cuáles son los centros de capacitación del CENECOP y a qué tipo de población cooperativista se dirige cada uno de ellos? Bueno, actualmente en términos de centros de capacitación, las oficinas centrales nuestras aquí a la par de la Universidad de Costa Rica, en el edificio cooperativo, surten el efecto de un centro que da servicios a la comunidad cooperativa, pero igualmente también lo tenemos en el edificio de la Universidad Fundepos, allá en San José 2000, en el oeste de la ciudad. Tenemos nuestro Hotel del Sur, que funciona como centro de capacitación en Pérez Celedón, el Hotel de Palmar Sur, que era un antiguo hotel de La Bananera, que funciona también como centro de capacitación para el Sur-Sur. Y hemos venido trabajando con el ICE y con el ICT para abrir un centro de capacitación en la zona norte, una cosa que se está valorando si es en el Arenal o más bien cercano a la costa, allá por Playa Panamá, pero esas son las instalaciones físicas. Pero por lo demás, teniendo en cuenta que tenemos convenio con la Universidad de Costa Rica, con la Universidad Nacional, perdón, y no mencioné la Universidad Técnica, la UTN, y teniendo la posibilidad de usar las instalaciones de estos centros de educación superior, la verdad es que tenemos opciones en términos físicos de trabajar en prácticamente todo el país. Además de eso, hay que mencionar que ha venido poco a poco evolucionando las escuelas y colegios cooperativos, que están ubicados en Limón, en Cartago, en Alajuela, en San Carlos, y esas escuelas y colegios cooperativos también tienen sus instalaciones donde podemos trabajar. Digamos, lo que nos da más acceso a la población hoy en día, no hay duda que es Internet, ¿verdad? No hay duda que son las nuevas tecnologías, y creo que CENECOP apostó inteligente y razonablemente hace 5 años cuando tomó la decisión de entrar al área de e-learning y de los trabajos digitales, porque eso nos permite llegarle
A 10 veces más personas que hace 5 años o 7 años. ¿Cómo funciona este tipo de capacitación del e-learning con el Cenecop, don Rodolfo? Bueno, básicamente hay una plataforma que es www.campus.co.cr. Cualquier ciudadana o ciudadano costarricense o del exterior entra ahí y ahí le dan las indicaciones. Ahí se matricula, ahí se inscribe, ahí ve el tipo de información y de cursos que dispone la red. Esos cursos son totalmente en línea, pero sin embargo tienen tutores, ¿verdad? Tutores que aconsejan por internet a los estudiantes, los asesoran, les permiten, y van abriéndose cursos de acuerdo a la matrícula cada cierto tiempo. En este momento tenemos unos 11 cursos, lo cual permite que gente de cualquier parte del territorio que tenga conectividad de Costa Rica o del exterior se puedan matricular. Son totalmente gratuitos, como son en general todas las actividades del Cenecop, con excepción de las maestrías, que nosotros hemos dado becas del 50%, pero el otro 50% lo tiene que cubrir la o el participante o la cooperativa postular. ¿Cuáles han sido los resultados de esta capacitación en línea que ha dado el Cenecop en los últimos años? Bueno, primero, digamos, el primer resultado sería la posibilidad de cubrir un mayor número de ciudadanas y ciudadanos costarricenses. A ver, el Cenecop tiene un presupuesto limitado y por la vía presencial sería imposible llegarle a más de 15,000 personas. Cuando brincas a este número alto de 50,000 es porque estás usando la tecnología masivamente. Entonces es un primer resultado, la posibilidad de democratizar el acceso a los mecanismos de educación o capacitación. En cuanto a calidad, pues nosotros nos hemos asesorado, en este caso de la UNED, de los expertos de la UNED, para hacerlo de la manera más adecuada, más consistente y estando en línea, y no más que en línea, en vanguardia en cuanto al uso de la tecnología, porque esto del e-learning muchos creen saber y no es tan sencillo. De hecho, en este momento estamos apostando a un convenio con la Universidad Nova de la Florida y a las universidades cooperativas de Canadá y Gran Bretaña que operan con e-learning al 100% para abrir más la posibilidad y la calidad de nuestros cursos. En cuanto al resultado, a ver, la valoración que hace el censo cooperativo y que hacen las encuestas que corre normalmente cada 2 años Cenecop con Borges y Asociados, señalan que el Cenecop es altamente reconocido por la comunidad cooperativa por sus servicios educativos. Digamos, en proporción es el ente que se le reconoce como el que más aporta, más brinda y que más servicios le da a las cooperadoras y a los cooperadores. A la comunidad cooperativista. En este momento vamos a una pausa y continuamos con más de Cenecop con don Rodolfo Navas. Más y más familias logran un sueño, más ideas son realidad, más hogares ya tienen un techo y más cosechan su bienestar, donde todos somos dueños, todos triunfan por igual, más y más, en cooperativas se logra más. Las cooperativas, hacemos bienestar, producimos futuro. Continuamos con más de Ruta Cooperativa con el señor Rodolfo Navas del Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa. Continuando con el tema de la capacitación, don Rodolfo, ¿qué tipo de trabajo se hace en conjunto con los jóvenes? ¿Cómo se capacita a los jóvenes cooperativistas? Básicamente, a ver, a nivel de niños, lo estamos haciendo básicamente de una forma muy lúdica. Se ha elaborado un CD interactivo. Este CD interactivo se lleva a las escuelas del país por personal del Cenecop, se instruye a los docentes de cómo utilizarlo, y en este CD el niño, a base de juegos, caricaturas y de dibujos animados, puede ir desde la historia del cooperativismo, cómo nace en Manchester, a cómo nace en Costa Rica y cómo se forma una cooperativa de niños en una escuela. De hecho, las pruebas que hay en el CD le permiten al niño saber cómo se forma la cooperativa, cómo se establece el estatuto, cómo se nombra el Consejo de Administración. Todo esto ha permitido formar cooperativas escolares. De hecho, tenemos cooperativas escolares en Costa Rica
Y es una diferencia que hay con otros países, que esto no existe en todos los países de América. ¿Lo del CD es una experiencia tomada de algún otro lugar o es una experiencia? No, fue algo muy propio del Senecop. De hecho, más bien nosotros lo hemos exportado a América Central. Ese CD, por ejemplo, ahora se está preparando para Paraguay, una versión paraguaya. Pero eso, y me sonrió porque la dificultad ha sido con la entonación del español y cómo los costarricenses lo hablamos con un cierto acento que no lo aceptan en el Cono Sur. Entonces hemos tenido que irle cambiando toda la forma de, básicamente el lenguaje, no solo el lenguaje, sino la entonación y el uso del castellano. Pero en eso hemos tenido apoyo de entidades como el Centro Cooperativo Sueco, que ha visto en este CD una buena herramienta para que el cooperativismo a nivel de niños se extienda en América. Pero como les decía, ese es uno de los trabajos iniciales y eso cubre una gran cantidad de miles de niños porque es en escuela y se reproduce, los docentes nos ayudan, el ministerio lo permite y ahí vamos avanzando. Luego, esos niños, una parte de ellos, los que ya forman sus cooperativas, vienen a campamento. Aquí en Ochomogo tenemos una sede que no la había mencionado anteriormente, el campamento Okumeni, que es tierra apta para la vida. Ahí los niños en grupos de 50 normalmente, aunque esporádicamente se hacen campamentos de 200 personas. Vienen y ahí a través de trabajo en equipo, de reafirmación de los principios y valores de la cooperación, de cómo resolver los problemas en forma negociada y no violenta. En fin, al niño desde pequeño se le hacen juegos y se le programan y se le permite desarrollar juegos en equipo que permitan reafirmar valores. Es decir, escalar la pared en grupos de 5, lo cual significa que tienen que hacer casi que escaleras humanas para ir pasando la pared de escalar. Ya solo ahí saben que solos no lo pueden hacer, tienen que trabajar en equipo. Es como un ejemplo, ¿verdad? Además de grupos de cooperativas escolares, ¿hay grupos de jóvenes que reciben este tipo de capacitación? Bueno, no, por eso hablaba de los niños ahora. En los casos los jóvenes de edad de secundaria, llamémoslo así, de tercer ciclo de educación, y universitarios, tenemos otro programa. Ese programa se desarrolló con la Fundación Omar Dengo, ese programa es Labora COP. Lo que le permite al joven es incursionar por medio del uso de la tecnología en cómo formar una empresa cooperativa de práctica. Entonces, en concreto, este joven también va al campamento Okumeni normalmente, ahí se les instruye a ellos y a los docentes de cómo aplicar este programa Labora COP, que de nuevo lo llevan a su colegio y ahí con 4 o 5 computadoras ellos forman sus cooperativas de práctica. Algunas de esas cooperativas pueden evolucionar a cooperativas reales posteriormente, pero es como una preincubación de cooperativas a niveles sobre todo lo están usando los colegios técnicos de Costa Rica. Esos mismos jóvenes, los dirigentes, van a campamento Okumeni y de nuevo se les refuerza todo el tema de valores, trabajo en equipo. Ahora la semana entrante es el campamento nacional, ahí participan 200 jóvenes de todo el país y bueno, ahí reciben conferencias, algunas conferencias presenciales, pero también todas a través de trabajo y juegos lúdicos que le permiten aprender los valores de la cooperación. Tomando en cuenta que tenemos grupos de jóvenes de escuela y grupos de jóvenes ya adolescentes, ¿de qué manera el Senecop afronta o espera afrontar más bien el relevo generacional para estas cooperativas que ya existen? Bien, a ver, esto es bien ambicioso, pero hemos encontrado en el Ministerio de Educación Pública una puerta abierta, y si no una puerta, como dirían en Nicaragua, una ventana. Lo que es cierto es que a través del Departamento o la División de Educación Técnica hemos encontrado una gran colaboración. Y el movimiento cooperativo en este momento, unidos el CONACOP, el Infocop y el Senecop, estamos prestos para incorporar en el plan de trabajo del 2013 tal vez el proyecto más ambicioso que creo yo hemos hecho hasta ahora, que es preparar y llevar al Consejo Superior de Educación Pública los contenidos de la cooperación para que afecten transversalmente y concretamente también a través del curso de cooperativismo a los niños, niñas y a los jóvenes de Costa Rica. Eso va a ser importante porque va a ser en todas las escuelas y colegios públicos, una vez que logremos que el Consejo Superior de Educación apruebe estas modificaciones en los planes de estudio. Paralelo a eso, estamos en un programa de certificación de docentes en el MEP o con el MEP
para garantizarnos que las y los docentes que trabajan con el tema cooperativo en la educación pública realmente conozcan de cooperativismo. Y por otro lado se está abriendo con UCR y Fundepos los programas para que los profesores que quieran dar cooperativismo pero que no tengan todos los conocimientos o la experiencia necesaria la puedan adquirir en forma rápida. Entonces ese es el proyecto más importante porque nos va a generar una nueva generación de cooperativistas masivamente, es decir, vamos a abrir el abanico cooperativo para que cualquier joven o niño costarricense en el futuro pueda accesar a una empresa cooperativa conociendo los valores, los principios y los elementos básicos del cooperativismo. Un poco para ir ya cerrando, don Rodolfo, ¿cuáles son los retos que tenemos a futuro para el Cenecop? ¿Qué es lo que viene? ¿Cuáles son los proyectos de acá en adelante? Bueno, le mencioné hace unos minutos algo que creo que es el reto más importante, es cómo llegarle a la mayor proporción de la población costarricense. Pero por otro lado, los retos del Cenecop no van a ser diferentes que los retos del movimiento cooperativo y estos retos, a mi juicio, son cómo poder mantener el crecimiento del movimiento cooperativo en aquellas áreas de la economía que va creciendo Costa Rica. Es decir, hay que ver con atención que al abrirse la economía, con el avance tecnológico, nosotros no podemos quedarnos fuera de los nuevos servicios, fuera de las nuevas acciones. Habría que definir qué vamos a hacer con el agua, por ejemplo. Ahí en otros países de América, las cooperativas que administran el agua son una parte importante de la actividad. En Costa Rica eso no se puede hacer porque por ley no se ha podido hacer y bueno, habrá que discutirlo si se va a reformar eso en el futuro o no. El servicio de agua es uno importante. En electricidad estamos trabajando muy bien y muy orgullosos. Yo cada vez que paso hacia el sur y veo esas aspas de viento de Copesantos, es un ejemplo de modernidad, de conservación, de que el cooperativismo está presente y en la delantera, pero bueno, hay que hacer algo más. Con Copesantos, precisamente, estamos en un proyecto muy, muy ambicioso, es tomar a los cantones de Los Santos y ver si podemos, con apoyo de la Fundación Quiros Tansi, el movimiento cooperativo y Copesantos, llevarle una computadora a cada niño. Para que tenga una idea, hoy en día en Costa Rica se han distribuido estas cooperativas del programa One Laptop Per Child, se han distribuido unas 2.000 cooperativas. Y nosotros, si tomamos este acuerdo con Santos, que está por decidirse, con Copesantos y con el respaldo de MEP y Fundación Quiros Tansi, podríamos lograr que todos los cantones de Los Santos, todos los niños de todas las escuelas de esos cantones puedan tener una computadora el año entrante en sus manos y que la puedan llevar a su casa y que su familia pueda avanzar tecnológicamente. Entonces, claro, el reto de Cenecop, ¿cuál va a ser? El reto no es solo llevarle la computadora al niño, eso es un primer paso, pero el segundo paso es cómo hacemos para que la familia la use bien, para que pueda el acceso a Internet mejorar el conocimiento del padre de ese niño de cómo está el mercado de café a nivel internacional y pueda vender su producto a buen precio. En fin, para instruir a la dueña de casa, de cómo mejorar su información y su conocimiento. En fin, ahí hay un reto tecnológico enorme. Pues por supuesto que en este proyecto se requiere un gran esfuerzo de todos, del CONACOP, apoyo político, del Infocop, apoyo financiero, Cenecop, que es el que va a ir a la cabeza. En fin, retos tenemos muchos y sobre todo la ilusión de que el país merece que el movimiento cooperativo no solo esté presente, sino que cada día haga las cosas mejor y haga más cosas. Hasta aquí quedamos con el programa Ruta Cooperativa. La próxima semana tendremos más sobre el cooperativismo nacional. El Movimiento Cooperativo presentó su programa Ruta Cooperativa. En cooperativa se logra más. Más y más familias logran un sueño, más ideas son realidad, más hogares ya tienen un techo y más cosechan su bienestar, donde todos somos dueños, todos triunfan por igual, más y más, en cooperativa se logra más. Las cooperativas hacemos bienestar, producimos futuro.